Siempre cristocéntrico. Cristocéntrico. Amén. No dinerocéntricos, no prosperocéntricos, nada de eso aquí. Y somos cristocéntricos. Palabra de Dios. La palabra viva y eficaz, como lo dije al principio. Y entonces vamos a leer rápidamente, vamos todos a Marcos 4, versículos del 35 al 41. Amén. Bueno, yo sé que de alguna manera, en haber venido, yo sé que Dios te ha hablado una y otra y otra y otra vez. Vamos a tomar un poquito de control, que no haya distracciones. Ya los jóvenes, los pequeños. Y yo sé que Dios de alguna manera una y otra vez te ha hablado. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha estado hablando? Y decimos, no, me espero. No, todavía no. No, esto no es para mí. ¿Y qué sucede? A veces tiene que llegarnos el agua, ya ahogándonos para poder entender. Y entonces, por favor, no se me distraigan, no platiquen. Hay que dar reverencia al Señor. Por favor, siervos, atentos. Antes de estar leyendo la Biblia, todos los siervos deben de estar atentos a las necesidades de cada uno. Si los ven platicando, si los ven con el celular, cóbrenle 100 pesos, no se preocupen, díganles que les mandó el pastor, ¿vale? Y entonces vamos a decir, no, entonces si pongo atención. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Quién les dijo eso? Jesús. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? ¿Qué nos han dicho? ¿No te das cuenta de lo que estoy pasando? Y luego dice aquí, y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesió el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Y yo creo que esta historia la has escuchado una y otra y otra y otra vez. Pero qué bueno que de nuevo la vas a escuchar y qué bueno que de nuevo me la dio el Señor. Aleluya. Porque a veces parece que se nos olvida. ¿Por qué se llama tormenta perfecta? Algunos de los científicos, de los que estudian los huracanes y todos, meteorólogos, todos, le llaman tormenta perfecta aquella que tiene todos los elementos para destruir todo lo que arrasa, que son los vientos. Lo que es una tempestad tremenda con una fuerza de más de 300 kilómetros por hora. Huracanes de 4, de 5 grados o puntos, no sé cómo se le llama. Y se le llama tormentas perfectas aquellas que de repente después de que te arrasaron, vieron la devastación. ¿Por qué? Porque tenía todos los elementos. Más aparte, estaban cerca los mares, que hace que los mares a veces y los ríos se desborden. Otro elemento más. ¿Qué más hacen las tormentas? Empiezan a destruir techos y derribar casas. Los ríos empiezan a desbordar. Otro elemento es que las montañas, ¿qué empiezan a hacer? Deslavarse. Y caen, empiezan a caer más y hay casas. Tormentas que hemos escuchado a través de la historia, como Katrina, algunas en México. La de Tabasco hace aproximadamente 10 o 12 años. Una de las peores de México. Recuerdo que mi sobrina ya es pastora, ya tiene años de pastora, pero en aquel entonces era misionera. Se fueron a rescatar gente allá en Tabasco, donde ella decía, donde no llega la gente a ayudar, el Señor nos llevaba hasta allá. Y nosotros nadábamos y los muertos estaban flotando a nuestro lado. Y había lugares donde llevábamos la comida en las barcas
íbamos con la barca, nos teníamos que bajar, porque pasaba la comida, pasábamos nosotros, ir caminando sobre muertos flotando. Y eso no lo pasan en las noticias, te dicen que murieron 10, 20 personas, pero si la realidad es otra. Esas tormentas empiezan a tomar precisamente todos los elementos naturales, como montañas, como ríos, como vientos. Tremenda tormenta de agua, y se le llama la tormenta perfecta. Tormenta perfecta es cuando todos los elementos casi a veces de repente se nos juntan. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado ciertos tiempos de tormenta? A lo mejor de repente empezó con la economía, la enfermedad, y de repente a lo mejor empezó un problema familiar al mismo tiempo. Y ya cuando de repente pareciera que está pasando, alguien dijo, ¿no?, que cuando la tormenta recia es porque hay un dicho así, pero a veces pareciera que la tormenta no disminuye, pareciera que más y más y más va en aumento. ¿Cuántos de aquí podrían decir que han tenido una tormenta perfecta, o que están pasando por una tormenta perfecta, donde todos los elementos, donde varias cosas se están juntando? Pero ¿hacia dónde están yendo a correr? ¿Cuántos estarían pasando tal vez una tormenta donde no querían saber nada de Jesús? ¿Cuántos piensan que a lo mejor Jesús no está en tu barca? Dice aquí la palabra del Señor: aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Saben lo que estaba haciendo Jesús antes? Estaba sanando enfermos, estaba evangelizando. Y Jesús se hizo carne, fue humano como nosotros. También sintió cansancio. El cansancio que muchas veces nosotros como siervos de tanto trabajo, el trabajo de casa secular, el trabajo en la iglesia, el trabajo por las almas, la oración, los ayunos, los desvelos, más los problemas, y de repente llegas rendido. Recuerdo un hombre del libro de los Hechos que se llamó Eutico. ¿Alguien ha escuchado hablar de Eutico? ¿No le gustaría poderle hacer a sus hijos? ¿Qué pasó, Eutico? Eutico, ¿dónde andas? Y este Eutico dice la palabra que él estaba predicando el apóstol, el apóstol Pablo, y él se sentó en la puerta, en la ventana, eran ventanas gruesas, en aquellas construcciones, y se sentó así en la ventana para escuchar la predicación. Ya me parezco de selfie, ¿verdad? Mejor me hago para acá. Y de repente se sentó y dice la palabra que lo rindió un sueño y cayó y murió. Porque estaba cansado. Lo venció el sueño, lo venció el cansancio. Pero el apóstol Pablo bajó rápido las escaleras y vieron que estaba muerto, y el apóstol Pablo empezó a orar por él y le dijo, dale un soplo de vida de nuevo, y Eutico resucitó. Jesús dice aquí, pasemos al otro lado, y después diciendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Jesucristo estaba cansado de que todo el día estuvo ayudando a la gente, y tomó la decisión y le dijeron, pasemos. Los apóstoles estaban con él, comían con él, cenaban con él, y cada vez que Jesús iba hacia allá, los apóstoles le seguían. Y Jesús, ¿qué le dijo? Pasemos al otro lado. Esto es muy interesante, mis hermanos. Pongamos atención aquí. Jesús les dijo, pasemos. Fue Jesús. Y ellos le siguieron. Y se subieron a la barca con Jesús. Y Jesús, ya cansado, lo único que fue a la popa, a la esquinita, y ¿sabes qué? Se recostó y quedó rendido, durmiendo. Porque era humano y también se cansaba. Mas sin embargo, en esos lugares de ese tipo de mar, en otro texto dice que era como un lago. Pero es cuando llega el río con el mar, en esos lugares, de repente se hacen tormentas.
No es como que de repente tú ves, ahí viene, bueno, nos vamos a preparar. No, de repente empieza a hacer algo y empieza a haber una tormenta. ¿Cuántos de nosotros no nos ha llegado la tormenta? ¿A cuántos de nosotros nos ha llegado una tormenta de repente? De la nada. He conocido gente que era feliz de alguna manera. Tenía sus hijos, el esposo, y de repente faltó un esposo y pareciera que todo cambió. No había quien proveyera. Los hijos se empezaron a rebelar contra los padres, contra la madre. De un momento a otro puede cambiar la vida hacia el instante. Y muchas veces se nos olvida, dice aquí que Jesús dijo, pasemos al otro lado. ¿Quién les dijo? ¿Ustedes creen que iban a pasar o no? Sí, amén. En ocasiones pensamos que las tormentas, o que las pruebas, o que las aflicciones, cuando algunos hermanos empiezan a pasar por pruebas, ¿qué es lo primero que piensan? Ahí anda el pecado. Se lastimó el pie porque andas en pecado. Se cayó y se hizo un chichón. Los apóstoles estaban haciendo las cosas bien, no estaban haciendo nada malo. Dice aquí más adelante, dice, y después, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con ellos otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. La barca empezó a ser golpeada por esa tremenda tormenta perfecta. La barca de tu casa está siendo golpeada por esa tormenta tal vez, y pareciera que se está deshaciendo, y pareciera que tu familia se está desbordando, y pareciera que tus hijos tal vez se están apartando de Dios, o tal vez ya se apartaron. Pareciera que Dios no está en tu barca, porque muchas veces creemos que Dios solamente es, yo le creo y ya. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Si Jesús te dijo, pasemos, es porque vamos a pasar. Pero nunca prometió que no iba a haber tormentas. Dijo Jesús, vamos a pasar del otro lado. Yo te lo prometo, que vas a salir de esta, te dice el Señor hoy. ¡Aleluya! Yo te prometo, dice el Señor, vas a pasar de esta. Vas a pasar en un siguiente nivel. Vas a pasar de lo que está sucediendo hoy si vas conmigo. Porque había otras barcas que no llevaban a Jesús. Hay unas barcas que solamente creían en Dios de vista. En el que está crucificado. Jesucristo no está crucificado. Que nos quede claro. Jesucristo está vivo. Jesucristo ya no está en esa cruz. Jesucristo resucitó. Su tumba está vacía. Tú puedes ir a buscar la tumba de otros dioses y ahí están ellos, pero la tumba de Jesucristo está vacía e incluso el lienzo está doblado, está dobladito. ¿Saben qué significa eso? La costumbre de los judíos cuando están en la mesa, a ellos se les da, así como a nosotros, un tipo servilleta de tela, y se ponen las piernas. Y cuando ellos se levantan y van a volver, pero si ya terminaron, agarran y la dejan caer o la dejan así normal. Pero cuando dicen que todavía no terminó, la doblan y la ponen así. Ellos van y cuando regresan dicen, ¿sabes qué? Si ve el mesero que está doblado, el lienzo o la tela, es porque va a volver la persona a comer. Jesucristo dice la palabra de Dios que dejó doblado su lienzo porque viene su venida pronto, mis hermanos. El apóstol va a volver. El que se va a regresar es porque va a regresar. El que vamos a pasar es porque vamos a pasar esta junto con Dios. Pero si no creemos, va a ir la gran diferencia en las otras barcas. Las otras barcas tal vez pensaban y creían en Jesús que estaba lejos, en Dios que está en los cielos, en una imagen, y sabes, no había esperanza. Pero es interesante aquí que, sabiendo los apóstoles que venía aquí Jesús con ellos, que estaba durmiendo, que habían cenado y que les dijo, pasemos al otro lado,
La tormenta los espantó. Y les dijo, ¿por qué no tenéis fe? En otro texto les dice, casi ya estoy harto de ustedes. ¿Cómo le puedo hacer para que tengan fe? Ya te dejé pasar una prueba, ya pasaste otra tormenta, y sigues utilizando tus propios métodos. Si no has muerto es por la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces te hemos mandado a hablar? ¿Cuántas veces te hemos dicho, sabes qué? No faltes, es necesario que vengas, porque necesitas a Jesús en tu barca. Pero ¿qué tuvo que haber pasado? Porque muchos piensan que te vamos a poner una falda larga y a los hombres un traje y un portafolio y les vamos a mandar a tocar puertas. Así no es el Evangelio. El Evangelio es un estilo de vida nueva, con una esperanza, pero nunca en la vida te puedo engañar diciéndote que no va a haber problemas, que no va a haber tormentas. Va a haber tormentas, pero con Jesús dando esperanza. No tormentas con Jesús en la barca. Vas a pasar tiempo. Perdóname que lo diga, no lo estoy declarando. Es algo natural. Cristianos, no cristianos, todos pasan tormenta. La gran diferencia es que aquellas barcas no tenían a Jesús. Y nosotros, teniendo a Jesús, muchas veces estamos perdiendo la fe, desanimados, angustiados, preocupados, diciendo ya no puedo. Ya se me juntaron 4 pruebas, 4 elementos. Porque a lo mejor la tormenta perfecta está golpeando duro tu casa, está golpeando duro tu salud. Tal vez te dieron una noticia, pero si Jesús te dijo vamos a pasar esto, vamos a pasar. Dice aquí, a lo mejor pueden estar pasando cosas emocionales, depresiones, temores, enfermedades, problemas de trabajo, familia. Y cuando se reúnen todas estas cosas parece que no hay salida y que no podemos soportar esa prueba. Parece que no pudiéramos soportar la prueba. Y a veces hallamos la vida insoportable. Sentimos como si estuviéramos ahogándonos y sentimos que ya no podemos muchas ocasiones. Tal vez más comprendido que Jesús está ahí. O tal vez has estado orando y pareciera que no te contesta. Porque Dios se va a mover a través de la fe. ¿Crees que Jesús está en tu barca? ¿Crees que está en tu corazón? Porque si lo crees no tienes por qué estar así. Ya no puedo. Ya mejor me voy a... Porque a veces voy a decir una cosa, si nosotros ponemos nuestra esperanza, nuestras emociones, en el físico, en un médico, en la esperanza en vete a Houston con los mejores médicos del mundo. Yo no sé si sea de Houston, pero ¿cómo dicen así? Déjame decirte que antes tienes que ir al médico de médicos y él te va a dar el mejor diagnóstico. La tormenta perfecta puede estar, yo no sé si esté pasando, y no estoy como que queriendo que los apóstoles sean unos hombres de poca fe o dan a entender. No, porque yo me he puesto en su lugar y créanme que si yo hubiera estado en la barca, a lo mejor yo hubiera sido el primero en despertar a Jesús. Sí. A veces me han dicho de enfermedades terminales. Hace 5 años me decían, tenía poco tiempo, quería empezar a dializar. Hace 25 años quedé paralítico, me dijeron que nunca iba a caminar. Pero Dios cambia la dirección de las cosas. Yo estoy de pie, me dijeron que no iba a tener hijos, tengo 4. En las drogas era imposible salir. Y gracias a Dios, llevo 18 años. Sí, tuve caídas el primer año, por supuesto, no fue fácil. Pero cada vez son más lejos las caídas. Hasta que el día de hoy le doy gracias al Señor. Que no lo hace. Tal vez los apóstoles podríamos decir que estuvieron con Jesús todo el tiempo, porque ellos de alguna manera no pudieron haber tenido más fe si nos ponemos a pensar.
Pero aún así vieron la tremenda tormenta. Yo les voy a dar un tip. Las tormentas, cuando venga la tormenta perfecta en tu vida, no sueltes jamás este libro sagrado. Amén. Aleluya. Tú lo empiezas a leer. La tormenta se va a aplacar en tu interior. Porque aunque esté una tormenta exterior muy fuerte, en tu interior va a haber paz. Cuando estuve enfermo leí el libro de los Salmos. Algún pastor decía, dice, yo desgasté mis hojas. Y el libro de los Salmos en mi Biblia eran las hojas más desgastadas que había en tiempo que tuvo cáncer. Pero confíe. Amén. Para los que llegan a tener una enfermedad, lean diario Salmos. Amén. El libro de los Salmos trae sanidad cuando lo crees. Porque muchas enfermedades empiezan a desarrollarse más por la preocupación, por las tormentas. Estás pasando por una y de repente ya llega otra, pero escucha, nunca en tiempo de tormentas sueltes este libro. Muchos en tiempo de tormentas dicen, pastor, no puedo leer. Y dejaron su medicina. Y dejaron el poder de calmar la tormenta. A mí me ha pasado dejar de leer, por supuesto. No soy Superman, no se imaginan cómo empieza a llover más fuerte. Por más que les digo, aquí está la clave. Tú te vas a dar cuenta que cuando empieces a tener una relación con Dios, escucha, ha habido veces he bajado la guardia, pero inmediatamente empiezo a comer el pan de vida. Inmediatamente empiezo a renovar mi voto. Inmediatamente empiezo a consagrarme al Señor. Inmediatamente empiezo a platicar con Él. Inmediatamente me empieza a responder con su palabra. Y me empieza a dar vida. Después de que a lo mejor estuve a punto de morir, mis hermanos. Este libro es la clave de poder resistir una vez más en tiempo de la tormenta. Porque Dios en su palabra te dice, por ejemplo, en Juan 14, 27, mi paz te dejo, mi paz te doy. Yo no la doy como la da el mundo. No te preocupes, ni se turbe vuestro corazón. Confía. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y te empieza a levantar. Y te empieza a decir, por mis llagas todas las enfermedades fueron curadas. Y te empieza a decir, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás, porque yo estoy contigo. Y te empieza a decir, ningún arma contra ti prosperará, porque yo soy tu escudo. El que se levanta contra ti lo hace sin mí. Amén. El que tus hijos se apartaren y violaren mis leyes y mis estatutos, dice el Señor, yo los traeré de vuelta, porque he prometido. He jurado a mí mismo, dice Jehová, que tus hijos los traeré, porque he prometido que tu descendencia será para siempre. Y a veces andamos, mi hijo. Sí, yo entiendo, duele mucho. Duele cuando un hijo se aparta. Duele cuando un hijo se está perdiendo. Pero tú vas al Señor y en lugar de permitir que esa tormenta te derribe, vas a confiar y le vas a decir, Señor, si tú lo prometiste, si tú me dijiste que pasaremos al otro lado, si tú me dijiste que harás volver a mis hijos, si tú me dijiste que me ibas a sanar, en el nombre de Jesús, yo lo voy a creer y la tormenta pasará, mis hermanos. Y está Jesucristo en la barca en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y entonces veremos esa parte, mis hermanos. Tengamos en cuenta la Biblia. Nunca podemos soltar este libro en tiempo de prueba. Muchos hacen lo contrario. Dejaron de creer. Creyeron que Jesús había ido de su barca. Creyeron que Jesús ya no les amaba. Creyeron que Jesús o que Dios no existía. Creyeron que el Espíritu Santo no consolaba. El diablo los engañó. El diablo va a hacer lo posible para que creas que Jesucristo se bajó de tu barca. El diablo va a hacer lo posible para que pienses que Dios no existe. El diablo va a hacer lo posible cuando tú veas todo perdido, que parecía que ya está perdido, pero escucha. Jesucristo ya venció al diablo y lo va a vencer. Y Satanás va a ser quemado por los siglos de los siglos en un fuego eterno, mis hermanos. Amén. Porque Satanás lo que quiere es acabar tu fe. Satanás quiere destruir tu fe.
Yo muchas veces les he dicho, mis hermanos, solamente damos una consejería por semana, por cada 15 días. Y hay personas que les dan, hable y hable y hable a los líderes. ¿Por qué le hablan a los líderes? Ven y habla, pero con Dios. ¿Te imaginas a alguien que te esté brillando en el trabajo, que estés haciendo tus quehaceres y todo eso? ¿A quién tienes que ir? Hay que aprender a depender de Dios, el que está en tu barca, no el líder, no el pastor. Y perdónenme si a veces a lo mejor son constantes en hablar, pero tengo mucho trabajo a veces, por eso no contesto, no porque sea grosero. No busques más a un líder, busca a Dios. Amén. Dale un aplauso al rey, búscalo. Que deja de estar creyendo que Dios te va a solucionar. No sé por qué. No pienses que no puedo solucionar el problema de nadie, pero Dios puede solucionar el de todo. Si tú lo buscas. Lo que necesitas es más oración, lo que necesitas es más comunión con Dios, lo que necesitas es más relación con su palabra, no con el pastor, no con el líder. Los apóstoles, en lugar de empezar a decirse entre ellos, fíjense, es interesante que estaba Pedro, Marco, creo que Marcos también era pescador, no recuerdo, pero aquí había expertos pescadores, hombres que conocían el mar, al derecho y al revés. ¿Por qué? Porque ellos eran pescadores. ¿Te imaginas cuántas tormentas les habían tocado ya en el mar? Porque tú vas a un pescador y que vayas a la playa, pregúntale todas las que ha pasado. Pero esta tormenta a ellos los sorprendió. A esta tormenta los sorprendió. A pesar de que eran expertos nadadores, a pesar de que eran expertos en las barcas, y empezaron a tener miedo. ¿Cómo nos imaginamos? Alguien le puede decir, esta barca y las demás barcas, ¿cuál sería la diferencia? En esa barca había una esperanza viva. Lo que pasa es que no les has permitido a Jesús. Tus hijos no conocen a Dios porque no se los has presentado. Tal vez les has presentado imágenes, tal vez les has presentado un Dios de oídos, pero no lo conoces en persona, como nosotros, los apóstoles, conocemos a Jesús. Amén. Es diferente es ir con Jesús en la barca. Cuando de repente dices, ¿dónde está Jesús? Es porque no has comprendido que Jesús no es un Dios que tengamos que creer solamente porque así me lo enseñaron. Es que mis papás creían en Dios y yo creo en Dios. Sí, pero a Dios lo vas a encontrar aquí. Y lo vas a conocer. Y cuando tú le preguntes, Él te va a contestar. Yo te invito a que leas el libro de los Salmos, independientemente del devocional que estamos haciendo. Independientemente del devocional que estamos haciendo, estás pasando una tormenta perfecta. Una tormenta que está utilizando varios elementos. Pareciera que estás acabado, pero hoy el Señor te va a levantar. Aleluya, amén. Hoy el Señor va a cambiar el rumbo de las cosas. Ahora, si tú te has preguntado por qué Dios permite que te pase eso, en la semana me encontré una bandita de otro barrio donde me junté, se acercaron y algunos ya me conocen y otros, ¿y a poco? ¿Cuánto llevas convertido? Y yo les dije, ya llevo 18 años, ya voy a cumplir 19. ¡Wow! Y todo, y así estaban medios chequitos, ¿no? Pero me hicieron bolita y empezaron a preguntarme y les empecé a predicar el Evangelio. Me hablaban del instituto, el don de evangelismo o los evangelistas. Dice, un evangelista verdadero jamás pierde el tiempo y está sentado. Ese es un verdadero evangelista. Porque muchos se autonombran profetas, predicadores, evangelistas. Pero dime cuándo has visto un solo evangelista sentado o parado que no esté predicando. Dime, de los evangelistas famosos.
Cada ratito están metidos en cada problema, que ya los encarcelaron, que ya esto, que ya se metieron aquí, que ya se metieron, pero ¿sabes? Siéntenme aquí, muchachito. Atentas mis hermanas con los dormilones. ¿Y sabes? Perdón. ¿Alguien ha visto algún evangelista sentadito en la banca? 1 año, 2 años, 3 años. Y ahí en la banca no es evangelista, por supuesto. Los evangelistas todo el tiempo están tú como Jesucristo. Jesucristo es nuestro máximo ejemplo. Díganme, ¿por qué creen que Jesús estaba durmiendo ahí? Porque todo el tiempo estaba evangelizando. Y se pregunta, vamos a 2 Timoteo 3:12, por favor, ¿por qué nos pasa a nosotros esto? ¿Por qué a mí, Señor? Pero antes de eso, me adelanté un punto. Alguien se pregunta, dice, bueno, ¿cuántos se preparan para la tormenta? Primera de Pedro 4, 12 al 13, por favor. Primera de Pedro 4 dice, la Biblia nos dice muchas veces que tenemos que estar preparados para qué. Por si viene una tormenta, si tenemos la Biblia, estaremos mejor preparados para la tormenta. Atentos. La Biblia nos enseña todo el tiempo, en cualquier momento va a venir una tormenta perfecta. No nos promete que vamos a pasar al otro lado del mar sin tormenta. Nos promete que vamos a pasar. Amén, aleluya. ¿Qué dice ahí? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Esto es cuando no tenemos comunión con Dios, por lógica te llega de sorpresa y dices, ¿qué hago aquí, Señor? Como si alguna cosa extraña nos aconteciera. O sea, ten en cuenta que todos los seres humanos, cristianos o no, vamos a pasar pruebas. Sino gozaos, sino que alégrate por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Yo te digo hoy, gózate por lo que estás pasando. ¿Cómo me voy a gozar, pastor? Hay un texto que dice, gozaos en las pruebas, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que salgas más refuriante que luego. O sea, las pruebas te van a pulir. No te sorprendas si te vino esta prueba. No creas que es cosa extraña. No es nada más a las personas malas a las que les pasan pruebas. Si Dios permite que te pase esta prueba, ¿qué dice? Por cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo. Amén. Ahí está la clave. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que hay veces que Dios nos permite pasar por ciertas pruebas cuando le llama que te tiene en manos del alfarero. ¿Alguien sabe lo que es estar en manos de un alfarero? ¿Y de las manos de Dios? Nada más dos. Señor, muéstrales cómo es estar en manos de un alfarero. Y sabes, es maravilloso. Te gozas. ¿Cómo nos gozamos el sábado fue o el viernes? Sábado, ¿nos gozamos o no nos gozamos? Y luego el otro día vino otra tormenta perfecta, ¿no? O sea, la prueba que pasamos el otro día, un amor. Y yo espero que ya está ahí. Ya está solucionado. Amén. Y yo estaba orando en el camino y Señor, no permitas. Pero ¿por qué Dios lo permitió? Aquí nos está diciendo, vamos rápidamente a 2 Timoteo 3:12 y ahí te van a responder por qué Dios permitió que pasaras esa prueba. ¿Y por qué Dios permitió que iba manejando yo a 100 minutos, 20 por hora? Seguido, si no se imaginan, cada prueba de mínimo 3 veces por semana tengo que pasar, pero me gozo. Mientras otros están sentaditos. Pero ¿sabes? La gloria es de Dios. Amén. He comprendido que Dios va en mi barca y si me dijo, ¿lo vas a hacer? Es porque lo voy a hacer. He comprendido que voy a pasar tremendas tormentas perfectas. Pero Dios va a estar conmigo. Amén. Y si algún día escuchen, en este oficio que tengo, el Señor me llama, también sé que terminé mi carrera en victoria. Y voy a estar con alegría en su gloria, como dice ahí.
contexto. Pero ese es el punto. Nos han pasado tantas cosas, a lo mejor una de esas ya nos volvió a alguno de nosotros. Pero más vale siendo dentro del Evangelio que fuera de él. Más vale estar en esta barca donde Jesús está que en las otras barcas donde Jesús no estaba. Dice así, 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, prueba. Ahora hay que discernir esto. Hay prueba por seguir a Jesús y hay prueba por tus malas decisiones. Pregúntate por qué estás pasando estas pruebas. ¿Por obedecer a Dios? ¿Estás pasando una tormenta perfecta porque estás obedeciendo a Dios? Sí, pastor, es que fíjese que desde que empecé a buscar al Señor pareciera que todo se me vino. ¿Por qué? Lo que pasa es que pues me cacharon robando y pues me tuvieron que meter y me dieron una lana y luego después me cacharon mintiendo. No, esas pruebas no son por seguir a Jesús. Muchas veces yo siempre les hablo a las personas que me hablan del centro de rehabilitación. ¿Puedo pedir informe? Sí, dígame. Y les empiezo a preguntar. Es que mi esposo, mi hijo, mi padre, quien sea, están así. Ok, entonces vamos a poner, dice, le hablo después. Y ya después les empiezo a hablar. No, es que ahorita está bien. Error. Si no es que hasta se pierde su alma y no comprende. Eso es lo más grave. Si estoy trabajando en el centro de rehabilitación, es por el alma de los que están perdidos. Pero hay muchos estorbos que dicen, ¿sabes qué? No, ahorita está bien. No, ahorita todavía no. No, ahorita. Entonces, no se quejen después cuando las cosas se pongan más graves. Es difícil a veces tomar una decisión de encerrar a un hijo. Es difícil a veces a lo mejor estar orando por ellos. Es difícil a lo mejor a veces estar padeciendo dificultades y a lo mejor no querer soltar lo que amas. Es difícil, pero va a ser más difícil cuando tengas que enterrar a un hijo. Va a ser más difícil cuando de repente a lo mejor esté en la cárcel. Va a ser más difícil cuando de repente veas que ya quedó loco. Va a ser más difícil cuando de repente ya no haya solución. Eso es lo que debemos de entender. Porque los ponemos en manos de Dios. Yo sé que por causa del temor y de todos los malos comentarios de los centros de rehabilitación donde golpean y todo, nosotros también por ahí somos afectados. Pero escucha, es mejor un día en los altos de Dios que 1000 fuera de ellos. Termino. Bueno, todavía no termino, todavía falta. Acuérdense que los discípulos no estaban haciendo nada malo. Los discípulos no estaban siendo desobedientes, no estaban rebeldes. Ajá. Pero a veces es importante que sepamos que las tormentas nos van a pasar a un siguiente nivel, nos van a pasar al otro lado. No confundamos un naufragio a llegar a puerto seguro. Si Dios te promete que llegarás, pero Él no te está prometiendo que no va a haber tormentas. Y déjame decirte que es más que suficiente saber que Dios está con nosotros. Es más que suficiente saber que Dios está contigo. Comprendamos eso, mis hermanos. ¿Por qué ir a buscar siempre al hermano, a la hermana? ¿No es más que suficiente saber que Dios está en tu barca? Escucha, seguridad no es la ausencia de problemas. Seguridad es la presencia de Cristo en tu barca, mi hermano. Amén. Dale un aplauso. Seguridad es tu barca. Seguridad es la presencia de Cristo en tu barca. Esa es seguridad. Lo que pasa es que a veces no estamos alimentando el alma ni el espíritu. Alguien dijo que cuando Jesús se dice aquí, volvemos a Marcos 4, para terminar aquí la lectura, un poquito. Y levantándose, dice aquí, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y despertaron
y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, aquí la palabra levantándose en el griego significa despertar. Alguien comentó y dijo que solamente estaba así, dijo: calla y enmudece, ni siquiera se tuvo que haber parado. Imagínense el poder. O sea, él estaba así y levantándose se refiere a que despertó, calla y enmudece. Hizo 2 milagros en ese momento, lo sabemos. Que hizo que los vientos se detuvieran. Y si ustedes por decir agarran una tina y le hacen así, con fuerza, con un palo, con algo, ¿qué hace cuando tú quitas el palo? ¿Qué sigue? Sigue el remolino un tiempecito, ¿verdad? Pero al instante detuvo los vientos y al instante se detuvieron los males. 2 milagros. Él puede hacer el milagro que quieras en tu vida, pero tienes que creer que Él va en tu barca. Y dice que cuando Él dijo: calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Alguien dijo que solamente silenció el viento y el viento se quedó sin aliento. ¿Saben lo que significa aliento? Viento. El viento se quedó sin aliento. Buena frase. Casi se pueden a pensar, Dios tiene el poder en todo. Dios está metido en la tormenta que tú estás pasando. Sin duda alguna era necesaria. Tal vez no hiciste nada malo, pero era necesaria para que hoy el Señor te dijera: ¿sabes qué? Quiero que me despiertes y creas que estoy contigo. Cuando tú aprendes esta palabra que acabo de decir: estoy contigo, voy contigo, pasaremos al otro lado juntos, es porque pasaremos. Es Dios mismo, mis hermanos. Un aplauso con todas tus fuerzas. Dios dice: pasaremos, pasaremos, mis hermanos. Si Dios dice pasaremos, es porque pasaremos. ¿Alguien podrá detener a Dios? No. Imagínate cuando venían los israelitas saliendo de Egipto y venía el ejército de los egipcios y se encuentran con el mar. Así como cuando tú te sientes que ya no hay salida, así como cuando tú piensas que a lo mejor ya nunca más va a volver a ser igual, así como cuando dices: es que ¿sabes qué? Ya está perdido todo. De repente el Señor le dice a Moisés: golpea con la vara a Moisés, y el mar se abre, y entonces hay un camino nuevo, y entonces aparte de que hay un camino nuevo, el Señor te da esperanza y vence los enemigos, porque cuando Dios dice que pasarás, pasarás. Sin duda, mis hermanos. Isaías 43:2, Isaías 43:2. Pero antes yo voy a leer lo que ella encuentra en Isaías, 1 Corintios 1:9 al 10. Terminó con esto, pasa bueno, todavía, ¿a qué hora son? 1:13. Bueno, 2 minutos, 3 minutos más. Yo voy a 2 Corintios capítulo 1, en lo que mi hermana pone ahí, Ya está. Espérame. Bueno, ahí ponlo. Y dice el 1, 9 y 10. Y esto quiero que nos quede claro a todos para que también lo estemos hablando cada rato a los siervos, a los pastores, no es que sea payaso, no. Saquen una cita, se los he dicho siempre, acérquense que día podemos. Ahorita por causa del centro, a lo mejor yo no estoy pidiendo mucho, pero poder atenderlos por teléfono. Pero un día. ¿Para qué? Para que no se queden sin oración, para que vemos en qué podemos ayudarle. Incluso ahorita, si le está yendo mi hermano Alejandro y mi hermana Claudia, Dios les bendiga, les pedimos oración por ellos. Y al ratito vamos a orar para ver si levantamos una ofrendita. Porque es ofrendota más bien. ¿Por qué? Porque es necesario ayudarnos. Se los he dicho muchas veces, para eso somos muchos. Entonces oremos por la salud de mis hermanos. Amén. Dice el 1, 19 les dije. 9 y 10. Ajá, me lo pueden leer. Bueno, aquí lo leo yo. Dice así: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, porque vamos a leer desde del 8, ¿vale?
Porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, está diciendo el apóstol Pablo. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, así como muchos se sienten. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hay muchos que piensan que ya se acabó, ¿verdad? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiamos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en el que esperamos aún que nos librará de tan grande muerte o prueba, mis hermanos, para que no confiemos en nuestras fuerzas. Que dice aquí, clarito lo dice, sino en Dios que resucita a los muertos. Y no solamente te ha librado, escucha esto. Has pasado uno en tiempo pasado, Dios te libró. Amén. Tiempo pasado. Hoy te va a librar. E incluso, y dice aquí adelante, te librará de las que vengan. Si confías en Él, en el nombre de Jesús, Él te librará. Aleluya. ¿Qué dice Isaías 43:2? Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios. Se movió. Perdón. Bueno, lo que pone el texto, ¿ya? Dice Isaías, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llama arderá en ti. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, dice el Señor. Amén. ¿Quieres más? Y entonces tú te empiezas a alimentar y dices, ya entendí, papá. Escucha, Jesucristo nos presentó a Dios como el Padre amoroso. Ahorita le vamos a pedir a papá, ahí tú dices, estoy pasando por las aguas, ya entendí que estás conmigo. Y por último punto, el propósito de la tormenta perfecta. El propósito es así de sencillo, puede pasar teclado, confiar que Jesús está en tu barca. Ya te lo dijo que Él te libró, que Él te libra, que Él te librará, que el que resucita a los muertos va a estar contigo. Ya te dijo que cuando pases por las aguas, Él está contigo. Y también te dijo, pasemos al otro lado. Pasaremos, porque si Dios lo dice, es porque pasaremos. Un aplauso. Ahora, antes de ministrar, vamos a pedir perdón si hemos perdido la fe. Y vamos a decirle, perdóname, Señor, porque pensé que cuando me tormentaban esos demonios no estabas. El propósito de las pruebas, mis hermanos, solamente hay uno solo. Es este. Abrazarte de las palabras que Dios te trae. Y confiar en Él y no en el hombre. ¿Que no es más que suficiente tu Dios? No escuché, ¿que no es más que suficiente tu Dios? ¿Necesitas algo más que a Dios? Entonces, permítele que entre en tu corazón. Permítele que Él es más que suficiente, Dios. Es más que suficiente, pero vamos a pedirle perdón todos. No voy a imponer manos. Esto no se trata de imponer manos, esto se trata de reconocer. Solo se trata de reconocer que Dios va en nuestra barca. Yo sentía que no iba en mi barca, pensaba que Dios ya se había ido de mi barca, tal vez piensas. ¿Dónde estás, Jesús? ¿Dónde estás? No te veo. Estoy pasando 1 año, 2 años en esta prueba y no he salido. Jesús, si yo te sirvo, si yo no estoy haciendo algo indebido, porque los hermanos se ponen en mi contra.
si hemos dudado que no estás ahí como los apóstoles. Perdona a tu iglesia, Señor, si siempre busca mi nombre y no a ti. Perdona a tu iglesia si no va por las mañanas. Perdóname a mí, Señor, porque descuido mi relación contigo. Perdóname a mí. Yo soy el número 1 de la lista de los pecadores. Yo soy el que tiene que comenzar primero a renovar sus votos. Tú tienes que comenzar también. Una vez más, el Señor. Quiero conocerte, Jesús. Y cuando tú me conoces, te vas a dar cuenta que es el más bello entre millares. Jesús, ya te conozco en ti, porque pasé esta tormenta. Ya entendí por qué estoy pasando esta tormenta, Señor. Era para conocerte. Era porque me habías llamado una y otra vez. Era porque yo había puesto los ojos en mi nombre y me había apartado de ti. Perdóname, Señor, porque me esperé. Yo ahorita estoy pasando mucho sufrimiento. Pero el Señor te dice, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Aunque estés pasando esta tormenta, estoy contigo. Porque te amo, nunca te vas a amar. Yo nunca te abandoné. Yo nunca me fui de tu barca. Yo nunca me fui de tu casa, dice el Señor. Yo nunca me fui de tu corazón. Oh Señor, perdónanos. Matrimonio restaurado, Señor. Perdóname, papá. Perdóname porque no
Repito, hoy la palabra es para ti y para mí. Y esa palabra yo me la doy. Si Él me dijo que pasaremos, a mí voy a pasar esa tormenta, pero voy a estar del otro lado con Él, en su gloria, gozándome alegres, igual que tú. Amén. Un aplauso a Dios. Gracias, Padre Santo, por esta bendita palabra, Señor. Gracias porque nos vamos llenos, Señor, de tus promesas, Padre. Gracias por la vida de nuestro pastor. Gracias, Padre, porque me diste la sabiduría para podernos hablar, Señor, de tu hermosa palabra, Señor. En este momento, Señor, te damos gracias, Padre. También, Señor, te pedimos, Señor, por el dador alegre, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Que esta palabra se les queda, Señor, en su corazón, Padre. Y que la haga realidad en su vida, Padre. Que no nada